La extremaunción de los ovnis. Por Luis Burgos. Parte 1. Introducción. Sabemos que con lo que vamos a exponer, a todas luces derrumbante, nos vamos a ganar más enemigos que amigos, con todo lo que ello implica. Pero no se trata de cortar amistades por pensar diferente. Esto no es la guerra, ni la política, ni la religión, como tampoco la omnilogía es el lejano oeste americano de duelos a punta de pistola, aunque algún trasnochado o psicópata, de los que nunca faltan, así lo crea. Es simplemente investigar, analizar y divulgar lo que se ha descubierto como resultado en mucho tiempo, generando o no polémicas posteriores. Punto. Acá nadie mató a nadie. Dicho esto, hace años que en la FAO venimos debatiendo lo que presentaremos a continuación, y junto a Lucía López, Nelson Polanco, Fernando Lefebvre, Carlos Gómez, entre otros, a los que se suma Marcelo Martinich, convenimos en que llegó el momento de difundirlo públicamente. Nos basamos en el comportamiento del fenómeno ovni a partir de 1947, pero específicamente en las últimas 3 décadas, que son las que movieron el amperímetro. Somos 150 soldados FAO en un virtual campo de batalla, minado por miles y miles de esperanzados creyentes en ellos ya están entre nosotros, o el contacto es inminente, o cada vez se dejan ver más. Estará en el lector juzgarlo a su antojo. El vaticinio de 1985. En pleno verano de 1985, y cuando apenas había pasado poco más de un mes del nacimiento de la FAO, el 28 de diciembre de 1984, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, algunos periodistas nos consultaron por si había algo nuevo en la temática, y les dijimos que estábamos preparando un estudio estadístico basado en la repetición de casos ovni cada cierto tiempo en los mismos sitios ya incursionados, y que si les interesaba el trabajo, lo podían publicar. Así lo hicieron, y así nacía mi hipótesis decimal, que predecía una suerte de oleada platillista para los próximos meses en Argentina, modelo predictivo que se cumplió con un 70% de efectividad a partir de agosto de ese año hasta marzo de 1986. Esa misma metodología luego la aplicamos en otros años con resultados muy satisfactorios, pero pasaron 4 décadas de aquello, y en la actualidad todo cambió. Emulando al promocionado Triángulo de las Bermudas, que irrumpió en 1945, alcanzó su pico máximo de incidentes en los años 60, al igual que los ovnis, y luego se esfumó abruptamente en los 80, el fenómeno ovni, al parecer, sigue sus pasos, aunque a diferencia de Bermudas, donde hoy en día no desaparece una cáscara de nuez en sus aguas, lo hace en forma progresiva y descendente. Un lento camino a casa. Y como en la FAO estamos siempre en Orsay, un paso adelantado, venimos percibiendo desde hace años una inquietante retirada del fenómeno ovni, al menos en nuestro país, en todos sus aspectos: oleadas, humanoides, flotillas, nodrizas, contactos, abducciones, huellas, teletransportaciones, etc. Esto es fácilmente demostrable por todo aquel que tenga en mano la casuística y la estadística nacional, junto a una gráfica de picos y valles. Así de simple. Muchos ufólogos, o su mayoría, no la ven o no la quieren ver, por diferentes conveniencias, mercantilistas o personales. De allí la necesidad de brindar u organizar cursos, tours, eventos costosos, programas monetizados por YouTube, etc. En pocas palabras, seguir manteniendo el misterio a toda costa, inclusive inventando nuevas nomenclaturas y posturas,
como plasmas, luces inteligentes, etc., con tal de alimentar la avidez de los creyentes. ¿Y los ovnis y sus testigos dónde están? Lógicamente que la mayoría dirá, ya no tienen necesidad de mostrarse tanto, o en tal región se ven a diario, con tal de encontrar una respuesta facilista. Pero, ¿y los testigos? La evidencia empírica más simple la marca la falta de estos. El esfuerzo loable de los ufólogos por registrar ovnis a menudo, sea o no a través de vigilias nocturnas, se contrapone con los verdaderos delatores en todas las provincias de la vasta Argentina. Aquellos cazadores, pescadores, aquellos ruralistas de madrugada, aquellos aviadores y aquellos automovilistas por las rutas que llenaron las páginas de la prensa de los 50 a los 90 y que hoy brillan por su ausencia. ¿A dónde están? ¿Acaso estos privilegiados testigos ya no denuncian más sus observaciones y o contactos? ¿La gente de campo ya no denuncia más la extraña aparición de enigmáticas huellas en sus terrenos, aunque luego, al investigarse, resulten ser los típicos anillos de hadas? ¿O acaso todos hicieron un curso acelerado de fitopatología y comprendieron que no fueron ovnis? Vamos, por décadas se cansaron de denunciar esas mismas marcas a la prensa. En la actualidad, los ovnis pululan casi exclusivamente por las redes, que al fin de cuentas se transforman en fotos distantes y o borrosas, videos truchos, aviones intercontinentales, pasajes de la ISS, Estación Espacial, reflejos y flotas de Starlink. Y los poquísimos casos que salen de ese patrón no contienen la anomalía tan buscada para certificar un caso como positivo. ¿A dónde fueron a parar aquellos clásicos de platos voladores que nos maravillaron hace añares y fueron el disparador para que muchos jóvenes se volcaran al fenómeno? ¿A dónde quedaron aquellos incidentes de huellas en un campo o testigos manteniendo contacto o visualizando un humanoide por los cuales corríamos de un sitio a otro para investigar tantos eventos que se producían? Las dos ovnilogías de los dos siglos. Desde los años 70, la ufología americana nos impuso la clasificación LN, luz nocturna, y DD, disco diurno, para diferenciar una cosa de otra y dar mayor validez de percepción a lo segundo al momento de las evaluaciones. Pasaron 77 años y todo indicaría que existen dos ovnilogías, la del siglo XX, desde 1947 al año 2000, con todo el menú desplegado, y la del siglo XXI, desde el año 2000 a la actualidad, donde el fenómeno mutó mayoritariamente para reducirse a luces nocturnas, que siempre estuvieron, incluso antes de 1947, pero con la prensa y testigos priorizando obviamente el plato volador por sobre ellas para ser más vendible. Por tanto, muchos ufólogos modernos, a conciencia o no, se convirtieron en investigadores de luces en reemplazo de objetos estructurales. Entonces, tenemos que en nuestros días este comportamiento lumínico es acompañado sugestivamente desde el nuevo siglo por la implantación de dos variantes significativas, cuyo origen es casi con seguridad más terrestre que foráneo. A. El fenómeno mutilatorio, que arrancó violentamente en 2002 en nuestro país y nunca se cortó desde entonces, ya que periódicamente recibimos reportes de zonas rurales. Y B. La aparición invasiva de los famosos triángulos voladores y boomerang, especialmente con la avalancha de observaciones de estos aparatos sobrevolando impunemente nuestro país en plena pandemia nacional, con 42 denuncias recibidas en 2020 y con el 50% de esas observaciones provenientes del Gran Buenos Aires, cifra que jamás se registró en 70 años de denuncias territoriales. Es decir, a falta de platillos u ovnis, bienvenidos los triángulos y las mutilaciones. Y vaya
si es notorio el contraste de ambos siglos. Es literalmente demoledor. Humanamente y tecnológicamente, todo tiene su ciclo, su período de vida, su principio y su fin. La mismísima carrera espacial se caracteriza incluso por perdurar según los proyectos lanzados, pero inexorablemente todos cumplen su lapso útil y luego chatarra o al museo. Y casualmente, en los temas que abordamos, ocurre lo mismo. Los ovnis perduraron 6 o 7 décadas. Bermudas sobrevivió poco más de 30 años. Los temidos hombres de negro tan solo un par de décadas. El famoso experimento Filadelfia quedó allá en 1943 y nunca más se habló, y así con todo lo que rodea a la fenomenología que nos intriga. Y sospechosamente, naciendo en la misma década del 40 o principios de los 50, y casualmente en los Estados Unidos. A posteriori, vinieron los contactados de la mano de George Adamski, sus naves nodrizas y las abducciones como las del matrimonio Hill, todo en Estados Unidos. En fin. El último plato. Retrocediendo en el tiempo, algunas preguntontas para los investigadores. ¿Cuándo fue la última incursión de un típico plato volador en Argentina? Ese artilugio de 2 platos unidos por sus bordes o el plato sopero invertido que tanto se metió en la cabeza de los argentinos. ¿Cuándo fue el último humanoide observado? ¿Cuándo se registró la última teletransportación? ¿Cuándo se detectó el último pasaje de una flotilla en V o alineada? ¿Cuándo aconteció la última abducción más o menos creíble? ¿Cuándo sucedió la última observación de una nodriza en nuestros cielos? ¿Cuándo se detectó el último OSNI, objeto submarino no identificado en nuestras aguas? ¿Cuánto hace del último campo con decenas de huellas en superficie? ¿Cuándo ocurrió el último UFO crash en Argentina? ¿Cuándo fue la última oleada? Piensen, recapaciten. Nosotros esperamos sentados las respuestas en el banco de la plaza del barrio. El anuncio. ¿Pasaron de moda los ovnis? ¿Resultó un fenómeno programado para durar solo medio siglo? Preguntas muy pero muy difíciles de responder, aunque todos los análisis indicarían que sí. Los próximos 4 o 5 años posiblemente nos den las respuestas, si es verdad lo que descubrimos o si estamos totalmente equivocados. En la actualidad, la tendencia nos marca que asistimos, aunque aún la mayoría no se dé cuenta, al final de la era ovni sin llegar a conocer su verdadero origen. Y de ser cierto, ¿qué se esperaría de ahora en más? Probablemente algo que reemplace al fenómeno que todos conocemos. ¿Y qué sería ese algo en la siguiente década? Ni más ni menos, podría llegar a ser el anuncio oficial que se descubrió vida inteligente en otro planeta, pero situado muy lejos de nosotros, y esto, lisa y llanamente, no tiene nada que ver con los famosos platos voladores en nuestra bendita Tierra. Sencillamente, se daría por comprobado el estudio matemático del eximio astrofísico Carl Sagan, fallecido en 1996, quien, extraordinariamente con una tiza y un pizarrón, nos demostraba ya hace años que quizás existan muchos sistemas habitados, pero de allí a que nos visiten en los llamados ovnis hay años luz de distancia. Al menos el hecho de semejante anuncio nos daría a los terrestres más esperanza de creer que no estamos solos, aunque nunca lleguemos a encontrarnos, en centurias o milenios, ni siquiera con un vecino de Alfa o Beta Centauri, ese atrapante puntero nocturno que señala nuestra Cruz del Sur, viviendo a tan solo 4,2 años luz de distancia, o sea, acá, a la vuelta de la esquina. El desenlace. Tampoco dramaticemos tanto.
si bien ovni no es sinónimo de extraterrestre para nada, estamos advirtiendo lo que ocurre con ellos actualmente, y en una gráfica de picos y valles, reiteramos, obviamente que estamos en el valle. No vamos a caer en el facilismo del ufólogo valenciano Vicente Juan Ballester Olmos, que nos indica que no hay una sola foto argentina positiva, según su catálogo. Y menos aún, avalamos la postura del arquitecto Roberto Banch, que nos manifiesta que todos los casos de humanoides en el país fueron fraudes o confusiones, y mucho menos la palabra de los botánicos, agrónomos o fitopatólogos, que gritan a los cuatro vientos que todas las huellas en los campos obedecen a una enfermedad del terreno causada por el hongo Calvatia lilacina, también conocido como polvera o esponja. Que el fenómeno existió y aún respira, no hay dudas, y que está agonizando, tampoco. Como tampoco no hay dudas que hay enquistado un ovni terrestre. Lo verdaderamente inquietante por resolver es su origen real. Todo nació a fines del siglo XIX en los estados americanos de Iowa e Illinois, con las famosas naves aéreas, tal como esbozo en mi libro Operación Mississippi. ¿Es totalmente tecnología made in USA o hay un porcentaje mínimo al menos de ingeniería extraterrestre que actuó y actúa sobre nosotros? Acá sí, encajaría perfectamente mi hipótesis 100. Cada 100 denuncias, el 90% son confusiones o fraudes, el 9% son prototipos terrestres y el restante 1% merecería ser estudiado seriamente si contiene una elevada extrañeza. ¿Esto es muy poco? No. Sumando el 1% de cada país en casi 80 años, tendríamos un dossier de miles de casos aún por resolver. Por lo pronto, lo que tenemos a mano hoy en día es muy humano arquetípicamente en todos sus aspectos, y las pocas piezas metálicas recolectadas por la ufología mundial, según los análisis, no se despegan de nuestro planeta. Hasta el mismísimo nacimiento de los platos voladores pudo haber sido un error técnico, pero a no equivocarse, la era espacial de Estados Unidos está perfectamente planificada década tras década post Segunda Guerra Mundial. Estos señores se toman todo el tiempo del mundo, que va más allá de su propia vida. La mayoría de los que proyectaron los viajes estelares y las misiones a la Luna, Marte y otros planetas no pudieron ver sus logros pues fallecieron antes. No importa, porque todos trabajan a futuro y por etapas. Mientras tanto, en Yanquilandia, los servicios de inteligencia siguen haciendo de las suyas, con negaciones, contradicciones, desinformación, afirmaciones y desmentidas, etc., exponiendo a los David Grush de la vida para continuar con el show puertas afuera con la complicidad de un sector de la prensa. Nada dejan librado al azar, pero esto será motivo de otra entrega, es decir, la parte 2 de la extremaunción de los ovnis. Los nuevos ufólogos. Para finalizar, lo que más lamentamos en nuestros días es que toda esa legión de jóvenes apasionados, a partir del siglo en curso, que maravillados por lo que leen o miran por las redes sobre los grandes clásicos de la omnilogía nacional, llegó tarde a la fiesta de los platillos. El pico de la actividad ya ocurrió entre los 60 y los 90, y casi con seguridad no se volverá a repetir, tal como un tren que no para en la estación y lo vemos alejarse raudamente. Qué fantástico hubiera sido que todo aquello continuara en el tiempo y los ufólogos o aficionados al tema hoy corrieran de un campo a otro entrevistando testigos, analizando huellas o investigando contactos con humanoides. Obviamente que muchos le seguirán poniendo garra al asunto, esperando aquellos casos increíbles para salir inmediatamente en su busca o al menos estudiarlos más de cerca. En cambio otros, como ya viene ocurriendo, irán bajando un cambio tras otro, sabiendo que los ovnis no volverán a ser lo que fueron. Pero no todo está perdido. Les quedará el aliciente de profundizar aún más quién estuvo detrás de todo esto. Como siempre me expresé en tantos años, ¿de dónde vienen? ¿Cómo hacen para venir, si es que vienen? Y en definitiva, ¿para qué vienen? Continuaremos.
Avalan y firman este trabajo FAO La Plata, FAO Buenos Aires, FAO Mar del Plata, FAO Bransen, FAO Magdalena, FAO Patagonia y todos los demás corresponsales distribuidos a lo largo y a lo ancho de Argentina.